Buenas noches a todos. Estamos 12 de febrero del 2025 y nos toca hoy día arrancar los capítulos 8 y 9 del libro de Apocalipsis o Revelación, o también llamado Develación, de quitar el velo sobre el misterio, que es una de las traducciones de la palabra Apocalipsis o Revelación de la Biblia. Ok. Que el Señor nos guíe y el Espíritu Santo nos guíe para poder compartir su palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Y hemos visto los 6 primeros sellos que Jesús, Cristo, rompe. Cuando escuchamos acá la palabra abrió el séptimo sello, acordámonos que los sellos son pegados y no son lazos, como nos han puesto antes. Entonces los sellos tenían que romperse. Por eso dices, cuando rompió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. La traducción original se hizo silencio en los cielos, o sea, en todo el mundo espiritual, todo, como por media hora. La palabra que se usa es por un corto tiempo. Lo han traducido como media hora, pero es por un tiempo muy corto, pero un tiempo corto, que tiene que ser menos de una hora, de acuerdo a la palabra hebrea que se usa para esta traducción. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, que se describieron en las capítulos anteriores, 7 ángeles o 7, que significa 7 mensajeros, que pueden ser angélicos o otro tipo. Acuérdense, ángel significa mensajero. Y se le dieron 7 trompetas. Ok, entonces el séptimo sello, romper el séptimo sello, es abrir la puerta para las 7 trompetas. ¿Ok? Otro ángel vino en ese momento y se paró ante el altar. Cuando estamos viendo todo esto del altar de Dios y todo, vemos que es cuando describimos el templo de Jerusalén, cuando se describe la construcción y las partes, esto es de donde se saca la copia para el templo. El templo es una mímica de lo que es el altar de Dios en el cielo. Por ejemplo, está el altar y está el propiciatorio encima, y están los querubines en el arca del templo en Jerusalén, cuando estaba. Acá vemos que está sentado Dios y tiene querubines alrededor, con sus alas hacia él. Entonces, como le digo, el arca de la alianza es un símbolo de lo que se está viendo ahora en el Apocalipsis. Es una descripción, ¿no? Dios le dio a Moisés un vislumbre de lo que era su trono. Ok. Se paró ante el altar con un incensario de oro, con este, un aparato, un recipiente de oro en el que venía mucho incienso, tenía una cantidad de incienso. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Cuando el sumo sacerdote se acercaba al lugar santísimo, ante el lugar santísimo, para poner el incienso era el simbolismo, el símbolo de las oraciones que se elevan hacia Dios. Y el incienso sale en olor grato hacia Dios. Es como decir, cuando tú oramos y nos postramos ante Dios en devoción, en sumisión, eso sube hasta Dios, ¿no? Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Santos son todos aquellos que son salvos, ¿sí? Entonces, junto, como con más fuerza, Dios cuando oramos, encima le añade su propia energía espiritual por medio de este incienso espiritual, ¿no? Y dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nuevamente lo que simboliza ese altar de oro que le digo del templo de Jerusalén. Y de la mano del ángel, todo ese incienso y todas esas oraciones, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, todo lo que estaban pidiendo. Y el ángel, una vez que se quemó todo eso, tomó ese recipiente, el incenciario, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó hacia la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ok, seguimos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces, el séptimo sello es romper eso, las oraciones suben y se manda fuego hacia la tierra. La palabra truenos y voces o sonidos o ruidos.
no se sabe cuál de los significados es, relámpagos sí, y terremotos o movimientos de la tierra. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, o sea, la primera trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Vamos a ver que estas trompetas son de cosas de calamidades muy fuertes. Acordémonos que estamos hablando de los últimos 3 años y medio antes de la venida de Cristo, de su regreso a la tierra. No 7 años, 3 años y medio. Cuando comienzan, y nos hemos dado cuenta que las primeras eran primero los caballos, los 4 caballos que hemos hablado, y después otros caballos de todo lo que está ocurriendo. Ahora ocurre esto. Y después de esto van a venir las copas de ira. Lo vamos a ver en orden. Ok, cuando dice granizo y fuego, es como meteoritos. En los meteoritos son pedacitos, ¿no es cierto?, de como piedras que brillan con como fuego cuando entran por la atmósfera y se ven de color rojo. Acuérdense que Juan está describiendo con palabras humanas lo mejor que puede lo que está viendo. Él está viendo, pero no le están dictando. Le ha dicho, la orden era, escribe lo que ves. No le están dictando lo que está viendo. Entonces, él describe con su capacidad esto. Entonces, tenemos que interpretarlo a la luz de cómo podría una persona del siglo primero, ¿no? Con su formación y lo que sea, describir lo que estaba viendo. Entonces, esto es probablemente meteoritos. Esa es la opinión de casi todos, ¿no? Que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera de la parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Bueno, por si acaso que hay una discusión sobre qué corresponde a esta área, si es toda la tierra, sobre toda la tierra, o es sobre una zona que es más o menos cercana a lo que es ahora Israel. No sabemos, lo más probable es que no sabemos. Pero ocurre una catástrofe muy fuerte. Tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ok, como una montaña ardiendo en fuego. La descripción encaja más que nada con un gran volcán que con todo ese fuego cae. Se convierte en sangre, es que se pone de unas, ¿cómo se llama? De un color rojo u oscuro con todo el fuego y todo el material que está saliendo del volcán. Es un volcán muy grande. Ahora, un volcán que cubra, por decirles, Mediterráneo, Atlántico y Pacífico, es un poco difícil de entender. Entonces, que estaban en el mar. ¿Qué mar puede estar hablando acá? Lo más probable es que sea el mar Mediterráneo. No lo podemos garantizar, pero puede ser probable o podría ser más grande, no lo sabemos. Una de las cosas que sabemos sobre profecía es que está en orden, se cumplen, pero no la entendemos por completo hasta que se cumplen. Hay profecías que no las, por decirles, cuando hablaba en el Antiguo Testamento que el Cristo iba a morir. Todos los que están en ese para los judíos no veían al Cristo que iba a morir, sino a un Cristo que iba a conquistar Roma, iba a ganar al Roma, iban a ser la gran nación sobre toda la tierra. Leyendo la profecía, no la entendieron, no la entendieron. Pero así pasa, ni siquiera sus apóstoles, estando con él el tiempo antes de su crucifixión, realmente entendían que él iba a morir por nosotros. Eso no es lo que predicaban al comienzo. Cuando lo leemos con cuidado los evangelios, Jesús recién les habla que iba a morir poco antes de que realmente muriera y que fuera entregado a la cruz. ¿Ya? O sea, para que tengan una idea de cómo podemos entender las profecías. Pero dice también que la tercera parte de las naves fue destruida o perdió, bueno, todo su valor y cayeron, ¿no? Y no sirvieron. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. O sea, una catástrofe de ese tipo puede afectar a una cosa muy grande. En este momento están hablando de la isla de Santorini, que queda al frente de Grecia, ha habido varios terremotos y es una zona volcánica muy fuerte.
que pudiera ser uno de los posibles sitios que pudiera ser esta profecía. No lo sabemos. Eso lo vamos a ver cuando se cumpla. Pero esto es lo que está hablando que va a pasar. Está hablando de grandes catástrofes climáticas, ¿no? Primero que estamos hablando, no de granizos, sino de meteoritos. Y ahora viene una tercera. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, que significa amargo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Bueno, cuando piensas en estrella, ya estamos hablando de algo más grande, ya no es un meteorito. Puede ser bueno, un meteorito, pero de los grandes, ¿no es cierto? Que pueden venir y causar un daño mayor. ¿En qué sitio debería caer? Fuente de las aguas y tercera parte de los ríos. Tiene que caer en una zona donde afecte a varios ríos, obviamente, para que pueda afectar a mucha población. Dice, muchos hombres murieron. ¿En dónde? En esa zona, no en otras zonas. Esta es una catástrofe fuerte, pero localizada también en una zona, ¿no? El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Acá es un problemita que no se sabe cómo es esta catástrofe. Que se oscurezca la tercera parte del sol, podemos ver un eclipse, pero un eclipse no dura pues la tercera parte de un día. Un eclipse dura minutos, no llega a una hora. Y el eclipse solar, la luna tampoco. Entonces, esta es una catástrofe mayor que no sabemos cómo es, por qué es nuevamente. Sencillamente él vio que el sol se oscurecía una tercera parte. Ahora, cuando dice fue herida la tercera parte del sol, ¿se veía dos tercios del sol o se oscureció a un tercio de su intensidad? Parece más como un eclipse, pero o puede haber, no se sabe. Pero nuevamente, señales meteorológicas, señales en las estrellas, estrellas en el cielo, y que está profetizado que Dios puso las estrellas, el sol y la luna como señales también, que iban a haber señales en ellos. Entonces, esta es una profecía más acerca de eso. Nuevamente. Y 13, y miré y oía un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Ok, entonces este capítulo vemos sencillamente catástrofes naturales, ¿sí? Acá no hay guerra, no es este tipo de cosas, es catástrofes naturales, señales de los cielos, podríamos decir, bueno, también el terremoto, el posible volcán que estamos hablando, pero catástrofes naturales. Muy bien. Ese es Apocalipsis 8. Ahora, en Apocalipsis 9, y les vuelvo a repetir, Juan está poniendo las mejores palabras para describir lo que él ve. Imagínense que está viendo, por decirte, un helicóptero actual o un avión. ¿Cómo lo describe? Dificilísimo, nunca lo ha visto. No estoy diciendo que está viendo un helicóptero ni nada, sino es difícil explicar con su visión de esa época. Así que vamos a ver qué dice acá Juan en el capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Estrella nuevamente es algo refulgente. Es un cuerpo con mucha luz que cuando entra obviamente ese esquema y esa es la señal de la estrella. No es una estrella pues ¿cómo se llama? De las grandezas, una estrella cualquiera, el sol cae a la tierra y no quedaría nada. Entonces no está hablando de esa estrella, está hablando de algo fulgurante. ¿Ya? La palabra es esa. Entonces vi una estrella que cayó del cielo a tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Llave significa que es una puerta y pozo es un hueco del abismo. O sea, como es un pozo, en una traducción es el pozo sin fondo. O en inglés el The Bottomless Pit, que habla la Biblia de King James. Y se abrió ese pozo del abismo y subió humo del pozo como uno de un humo de un gran horno.
y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Si tenemos una volcán grande, cuando erupciona, ¿qué sale? Fuego y sale humo. Y hemos visto en diferentes épocas cómo eso oscurece la luz del sol, ¿no es cierto? Entonces esto lo hemos visto más de una vez. Pero acá habla de un pozo especial, del pozo del abismo, una llave. Y vamos a ver después por eso, porque esa llave abre la salida de algo más. Y la tierra tiene esa lava, tiene todo ese calor, toda esa combustión que sube y nubla la tierra. Y nuevamente, esto parece que es más localizado en un punto, no en toda la tierra en general. Parece, no lo sabemos, lo veremos cuando llegue el momento. Ok. Algunas personas dicen que esa estrella que cayó del cielo, del cielo a la tierra, puede ser Satanás. Lo dicen ¿por qué? Porque se le llama a él la estrella de la mañana y que va a ser arrojado en algún momento a la tierra. Porque Jesús dijo, vi a Satanás caer, ser echado a la tierra. ¿Que podría ser esto? Pudiera ser. Su posición no lo sabemos. Seguimos. Y del humo de todas esos salieron langostas sobre la tierra. Las langostas son animalitos así pequeños, ¿correcto? Que comen pasto, que comen plantas. Pero la descripción de las langostas es completamente diferente a lo que hace una langosta, porque vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, esa palabra langosta que fue traducida, algunos la han traducido como escorpiones, otros la han traducido como sapos, como un ser que vuela, ¿no? Un sapo volante, decían otra cosa, o como un escorpión gigante. Un escorpión es un animal que tiene como capas de protección, ¿no? Para atacar y para defenderse. Bueno, y lo curioso que en esta traducción dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, langostas, de repente lo que vio es sencillamente una cantidad enorme y es como una plaga de langostas. Si ustedes alguna vez han visto una plaga de langostas en televisión, es como una nube negra, así, todas juntitas. Entonces, eso de langosta pudiera ser esa visión de que ve algo, una gran cantidad juntos. Pero al mismo tiempo dice, tiene poder como los escorpiones. Ya es algo completamente diferente. Como le digo, si ven los escorpiones, tienen como corazas, tienen como armaduras, ¿no? ¿Ok? Cuatro. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ok, vamos con eso. ¿Qué atacan las langostas? Las langostas atacan a las plantas, a los árboles, a la hierba de la tierra, a las cosas verdes. Las langostas no atacan a los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso le digo, esto más tiene pinta como de una arma o algo, no sabemos qué, pero eso es como Pablo, como Juan lo ve. Pero lo importante aquí es que no pueden atacar a nadie que Dios haya sellado en su frente. Todos los que Dios han sellado, y esto es, ahora, hemos visto los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Pero también la Biblia dice que nosotros hemos sellados con el Espíritu Santo. Cuando hemos recibido a Cristo, estamos sellados con el Espíritu Santo. ¿Querrá decir esto exactamente? Es muy posible que sea esa protección que Dios nos da, como vamos a leer en capítulos posteriores, cómo Dios promete protección a su iglesia durante todo este problemas. Y lo vamos a leer con cuidado después. Pero bueno, no pueden tocar a nadie que ha sido sellado por Dios en sus frentes. Y cinco, y les fue dado no que los matasen a los no sellados, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto es como un tormento de algún tipo, nuevamente a los no sellados. Y a los no sellados, si ustedes retroceden un poquito a todo lo que hemos estado viendo, y hay una gran cantidad de señales. La palabra va a ser predicada y va a ser anunciada, pero hay gente que a pesar de todo eso y lo que está viendo, no quiere saber nada con Dios. Si en este momento la persona sí
reconoce que Dios existe y que todo es poderoso y que todo eso está pasando, debería pues decir, no, oye, ¿no? Si Dios es poderoso, yo lo acepto a Dios como mi Señor, pero son personas que no aceptan. Lo vamos a ver con cuidado en otra parte más adelante. Entonces, es como un tormento muy fuerte, pero no pueden librarse de ellos. No explica más detalles, no lo sabemos. Y miren lo que dice acá. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Entonces no son cosas chiquitas, ¿ya? Caballos. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Cabello como cabello de mujer. Sus dientes como de leones. ¿Han visto un escorpión así? No, no. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Esto me parece unas armas de guerra, no sé, como un dron, esto de guerra que están atacando, están hiriendo, están, no sé, haciendo, causando daño, pero no matando. Esa es la orden que tienen. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Algo soltaban por ahí, pero no dice qué, sencillamente que van a dañar. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, más conocido como destructor. Si retrocedemos, vemos que alguien fue tirado, una estrella, y cayó, y se le dio la llave del abismo. Entonces tienen por rey, por jefe, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, en griego Apolión, que significa destructor. Entonces no es alguien del lado positivo, sino del lado de Satán, o de Satanás mismo, no lo sabemos. Pero tiene orden específica de no tocar. ¿Se acuerdan en el libro de Job cómo Dios le dijo a Satanás, no puedes tocar nada de Job? Sus cosas puedes tocarlas, sus pertenencias, pero a él no lo puedes tocar. E igualito da esa orden. Vas a tocar a estos, pero no los puedes matar y no puedes tocar a ninguno de los sellados. O sea, si bien tiene mucho poder, tiene que someterse a las órdenes de Dios, del Altísimo. ¿Sí? Ok, el primer ay pasó de las tres últimas trompetas. He aquí, vienen dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro. El altar tenía cuatro cuernitos, o sea, en cada esquina un cuerno, así, en los cuatro altares. Entonces, al medio de ellos, donde estaba en las tablas de la ley, el maná, el báculo de Aarón, dentro de esos, en medio de ellos, ¿no? En esa zona sale una voz, diciendo, esa voz dice al sexto ángel que tenía la trompeta. Se supone que ahí en medio de eso está la voz o el Espíritu de Dios. Bueno, ya sea Padre, Hijo, Espíritu Santo que sea, da la orden. Oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, que hablamos en capítulos anteriores. En otra traducción dice al gran mar Éufrates. Le ponen cualquiera de esos dos nombres. Bueno, sabemos que es un río, ¿no? Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que están preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Cuando leemos en otra parte, vamos a ver que el río Éufrates se seca para que pasen los ejércitos del oriente hacia el lado de occidente. Es parte de la guerra. Va a haber una guerra enorme, pero nuevamente, acuérdense, esto no es para los hijos de Dios, para los creyentes. Estas son las peleas que hay dentro de todo el resto del mundo, que está en una guerra y una catástrofe fenomenal. Que hemos visto los cuatro primeros, ¿se acuerdan? Los cuatro primeros han sido catástrofes naturales. Luego viene esta, la que hemos leído ahorita, que es escorpiones, que pueden ser armamento. Y esta tercera, que es guerra, que realmente vienen armados. ¿Eh? Seguimos. Así, 17, así vi en visión los caballos y a los jinetes, los cuales tienen corazas de fuego
de zafiro y de azufre. Por estas tres plagas, fuego, humo y azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Está describiendo caballos, ¿qué significa? Algo donde tú te pones para montarlo. Y le llama caballos, pero está describiendo algo que no parece caballo, ¿correcto? Y algo que bota, tiene armamentos. Esto es una arma de guerra de algún tipo que así la describió Juan, que existe o todavía va a existir, no lo sabemos. Lo importante aquí es que está hablando que va a haber una gran revuelta y pelea en esa zona específicamente. El río Éufrates, lo vamos a leer en otra parte, es como ejércitos del oriente del Éufrates, o sea, todo lo que es Asia, entra hacia esa zona, ¿ya? Hacia Asia Mayor. Ok. 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vamos para un grito. En esta traducción tenemos esto, pero cuando revisemos pergaminos más antiguos, cambia esta definición acá y la vamos a explicar. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas se arrepintieron de las obras de sus manos y dejaron de adorar a los demonios, dejaron de adorar esas imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír. Dejaron de hacer idolatría y se arrepintieron. Los que no fueron muertos. O sea, la gente que vio esas cosas y se arrepintió no fue afectada por la matanza. No dice que después de la matanza dijeron, "Ah, ya no lo voy a hacer yo". No. En esas versiones, en esos pergaminos más antiguos, se pinta que ese grupo que no fue dañado por ese ataque de guerra eran que se habían arrepentido. Pero también menciona, pero aún quedaron gente que no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aparentemente, como les repito, con el pergamino más antiguo, generalmente la traducción es más exacta, porque las traducciones van deteriorándose, ¿no? Se van añadiendo cosas con el tiempo. Mientras más antigua es, más probable que esté pegada a la verdad. Y se han encontrado varios pergaminos bastante antiguos que es al contrario. Pero al final, fuera uno o lo otro, no importa. Lo que está diciendo acá es que vienen cosas bien difíciles y mucha gente no se va a arrepentir a pesar de que ver cómo obra Dios. ¿No? Ok, esa es mayormente la idea. Pero acá habla de un grupo que no va a ser afectado porque se han arrepentido. Y ahí vemos, ahora, personalmente a mí me suena más como Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque Dios ve los corazones. Si alguien decide ya no hacer el mal, el Señor lo mira con misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso. Entonces, como lo repito, esa traducción me parece mucho más entonada. ¿Ok? Ok, hemos acabado estos dos capítulos y vamos a seguir la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho.